Hola, mi nombre es Sheila Torres, mi proyecto se llama Dialecto Boricua y se enfoca en hablar sobre las palabras, las frases y esos elementos lingüísticos que nos distinguen como puertorriqueños. Saludos. Hoy vamos a tener una entrevista que va a ser muy divertida porque siempre surgen preguntas y dudas y hoy tenemos la oportunidad de tener a alguien que nos las pueda contestar y si son dudas sobre nuestro idioma español, especialmente como ella llama, el dialecto boricua. Todo muy bien, ¿y tú, Cristóbal? Todo bien, todo bien. Encantado de que haya aceptado la invitación de conversar aquí para este podcast. Y antes de Gracias a empezar, ti. estábamos hablando que te estaba viendo en la entrevista en el podcast de Chente Hidrash, que es uno de los podcasts más populares de Puerto Rico. O sea que estás bien pegada, como diríamos en Puerto Rico. Gracias, gracias. Sí, Sí, pues me encantó esa oportunidad y me gusta llevar este mensaje de orgullo por nuestra cultura y nuestra manera de expresarnos a todos los públicos y desde todas las plataformas. qué bien. Sheila, háblanos un poco de tu origen. ¿Dónde naciste? Yo nací en Moca, pero crecí en San Sebastián, Puerto Rico. Para los que no saben, eso queda ubicado en el noroeste de Puerto Rico, en la zona montañosa y rural de nuestra islita preciosa. Así que mis primeros 18 años los pasé en San Sebastián de las Vegas del Pepino. Ok, y ahí ya viene la primera pregunta, ¿verdad? Porque mucha gente escucha San Sebastián, ¿verdad? Pero cuando dice el nombre completo, San Sebastián de las Vegas del Pepino, ¿por qué se llama así? Hay muchas teorías sobre eso. Nosotros decimos que es el único pueblo que tiene nombre, apellido paterno y apellido materno. Pues del Pepino, aparentemente por unos mogotes que Ujú. estaban en el área de donde hoy se ubica el casco urbano o la plaza pública o la plaza de recreo de nosotros, porque pues ya nuestros pueblos están organizados al estilo español. Pero teoría hay un montón, pero no respuesta definitiva, como muchas de las cosas que pasan con nuestros idiomas y dialectos. Sí, sí, sí. Antes de comenzar a conversar contigo, me puse a verificar y entonces decía así lo de Las Vegas. Vegas, pues obviamente La Vega es un terreno plano, llano, cerca de un río, y del Pepino por los mogotes, que hay unos mogotes cerca. E incluso para Sí, la persona que no conozca lo que es un mogote es, San Sebastián queda en la zona cárcica del norte de Puerto Rico, que en el terreno es mayormente de formación caliza y por la forma del terreno, pues se forman unas especies de colinas. Hay sumideros, hay mogotes, pero pequeñas colinas o montañitas pequeñas que parecen como conos invertidos, así, ¿verdad? Le llaman mogotes. Y entonces, pues obviamente, alguien nos miró y le dijo, mire, parecen dos pepinos. Aparentemente de ahí es. Pero entonces, háblanos un poco de tu crianza en San Sebastián. pues yo crecí en un barrio de San Sebastián que se llama el barrio Calabazas, que es un barrio bien rural, bien ligado a la agricultura. Y pues crecí con mis padres y cerca de mis abuelos, en una familia pobre. Eso significaba también en gran medida, uniéndolo a esto del dialecto boricua, que muchas de esas palabras y frases que se utilizaban en mi familia llevaban ya muchas décadas y hasta siglos siendo parte del dialecto boricua, porque en estas zonas rurales es más común que se conserven estas frases mejor que en las grandes ciudades donde hay tantas influencias de tantas partes. Así que desde ahí va llegando este asunto del dialecto boricua. Pero sí, crecí en San Sebastián, en un barrio bien de campito, rodeado de arbolitos y fincas de café. Y fui la menor de tres hermanos, solita, porque mis hermanos me llevan bastantes añitos, 9 y 10 años. Así que crecí rodeada de adultos Ok. y queriendo ser parte de ese entorno de grandes. Y eso pues también creo que define bastante de mi personalidad. De niña, ¿qué querías hacer? ¿Qué querías estudiar? O sea, ¿cómo te veías cuando fueras adulta? De todo un poco, pero creo que la etapa en donde más estuve ahí parada fue en que quería ser astronauta, científica. Sí, 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 sí. Yo creo que hay bueno,
tú eres mucho más joven que yo, pero también hubo una generación que, por ejemplo, la generación que creció con los proyectos Apolo de la NASA, todos querían ser astronautas. Después me imagino que los que nacieron con la generación de los transbordadores, de los shuttles, entonces también querían ser, ¿verdad? Eso como que nos permitía imaginar y viajar con lo que nosotros queríamos hacer con nuestras vidas. Pero Así es. eso no fue lo que tú decidiste finalmente estudiar. Háblanos un poco sobre eso. Para nada. Bueno, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Ahí fue que hasta los 18 años viví en San Sebastián. Luego me fui a vivir a San Juan, a la capital de Puerto Rico. Y ahí empecé estudiando psicología, pero no duré ni un año y dije, no, me voy para la escuela de comunicaciones. Y Okay. allí entonces fue que empecé a estudiar mi bachillerato en relaciones públicas, publicidad y periodismo, los primeros 4 años. Y ya luego cuando me gradué, entonces me fui a una universidad en Puerto Rico que está muy ligada a las comunicaciones, que es la Universidad del Sagrado Ujú. Corazón. Y ahí hice mi maestría en redacción para los medios. Okay. ¿Y llegaste a trabajar en eso? Háblanos un poco No, sobre tu entrada al no. mundo de los adultos. Pues mira, como muchas personas en Puerto Rico, lamentablemente no necesariamente ejercemos en lo que estudiamos. Y yo mientras estudiaba mi maestría, o incluso a finales de mi bachillerato, comencé a hacer un internado en el Capitolio de Puerto Rico Ujú. para aprender sobre el proceso legislativo. Y ahí, en la oficina donde me asignaron, por casualidad, renunció la secretaria que trabajaba allí y me ofrecieron ese puesto. Así que desde mis etapas universitarias ya yo estaba ligándome al campo más administrativo. Y por ahí me quedé en distintos puestos, viví en Estados Unidos y ahí sí trabajé un poquito en mercadeo y esos asuntos de comunicaciones, pero básicamente mi vida laboral giró en torno a lo administrativo hasta que decidí darle más luz a esto de dialecto boricua. Okay. Y ahora, ¿tu dialecto boricua es tu proyecto a tiempo completo? Sí, desde enero 1, 2024. ¡Wow! O sea, que estás ahí empezando. ¡Qué bueno! Nuevecita, ¡Qué bueno, nuevecita. qué bueno! Pero entonces, Dialecto Boricua no es un proyecto que comenzó contigo, empezó con más personas, ¿verdad? O empezó hace unos años atrás. Háblanos un poco sobre el inicio de este proyecto. Correcto. Dialecto boricua, precisamente en esos años que les mencioné de mientras estudiaba en la Escuela de Comunicaciones en la capital de Puerto Rico, en Río Piedra, pues ahí nos asignaron un proyecto que iba más ligado a el diseño de una página web. Ujú. Pero nosotros lo aprovechamos, éramos un grupo de 3 y aprovechamos para crear una página web con temas de nuestro interés, con la cultura puertorriqueña, la comunicación, la escritura, porque en este caso pues la página web estaba centrada en comunicación escrita y así nació Dialecto Boricua, pero pues ya con el pasar de los años yo continué trabajando el proyecto sola y después, años después hubo ahí unas pausas porque la vida pasa. Me Claro, fui a estudiar la maestría, me fui a vivir a Estados Unidos, me casé y como que en esos tiempos publicaba una que otra cosa, pero no estaba dedicada a eso a tiempo completo. Pero ya hace como 3 añitos, más o menos, 2 añitos, empecé a crear contenido en Instagram. Y ok, como siempre, contenido escrito. Yo me negaba a presentar mi cara, a presentar mi cara por ahí. Pero pues ya luego decidí a publicar los videos y ahí entonces la página empezó a crecer un poco más y se sumó allá a las plataformas anteriores que tenía, que era la página web y la página de Facebook. Y ahí entonces en Instagram fue que todo empezó a desarrollarse hasta lo que es hoy. súper, súper. Mira, ya vamos a entrar, pero que las personas pueden escuchar decir el nombre, los que no conocen o los que fuera de Puerto Rico escuchan y no conocen lo que es Dialecto Boricua. Vamos a hablar un Sí, poco sobre el proyecto. Una de las cosas que te dije cuando te escribí para invitarte es que yo recuerdo hace unos años que fui a Costa Rica y me encontré con los hijos de un amigo y ellos me decían, oye, háblame como boricua, habla como puertorriqueño. Y en ese momento, que incluso Chente en la entrevista que te hizo lo menciona, es que yo sentía que de repente, en aquel momento, yo era como los jamaiquinos, ¿verdad? Que de repente se vuelve un estilo de hablar peculiar,
no sé, con una cultura diferente, que la gente asocia a algo, y de repente yo me di cuenta como que el hablar como puertorriqueño para esa gente era sinónimo, ¿verdad?, de todo esto. Y asumo que es la cultura urbana, la música, el reggaetón y todo eso. Y entonces de ahí ya surge este deseo de hablar contigo sobre este proyecto tuyo de dialecto boricua. Sí, hay tanta tela que cortar en eso que en Sí. esa pequeña introducción que tú me has puesto ahí. Pues mira, como sucede en cualquier otro país, hay muchas maneras de hablar en dialecto boricua. Y yo creo que incluso aquí lo podemos notar porque tú y yo no hablamos de la misma manera. Uh-huh. Igual, yo no hablo igual a mi sobrino que está en sus 20 años, ni que mi sobrina que está en sus 8, ni que mis abuelos que están en sus 80 y pico, y así sucesivamente, además de que hay otros factores aparte de la edad que influyen en la manera en que nosotros hablamos, como la región donde crecemos, Uh-huh. por ejemplo, ya yo dije que yo soy de San Sebastián, también nuestro nivel de educación, nuestro nivel económico, hay muchas cosas que influyen en la manera en que nosotros hablamos. En mi caso, van a notar, por ejemplo, que yo me aspiro mucho las S. En lugar de decir esto que acabo de decir, yo diría yo me aspiro mucho las S. Y eso es muy típico de muchos puertorriqueños, aunque yo sé que a muchos les perturba. Entiendo eso, pero hay muchas formas de hablar el dialecto boricua, igual como con cualquier otro dialecto. Y pues sí, definitivamente creo que las personas que de afuera, o sea, las personas no puertorriqueñas que piensan en cómo se habla en puertorriqueño, pues lo ligan principalmente a la cultura del reggaetón y de la música urbana. Y esa sí es una forma de hablar el dialecto boricua, es una realidad para muchas personas en nuestro país. Pero no significa que todos hablamos de la misma manera y ni siquiera, por supuesto, de los mismos temas que son bastante frecuentes en esas canciones. Así que hay muchas maneras de expresarnos en el dialecto boricua. No existe como que una cajita en donde todos cabemos, y hay gente que tiene o prefiere un acento un poco más estándar con todas las pronunciaciones de la S y no con el lambdacismo, que es otra cosa muy común entre nosotros, que es cambiar la R por la L. O sea, podemos decir, yo puedo cambiar la R por la L, y para nosotros eso es muy, muy común. Así que pues sí, se asocia, cuando otros países escuchan Puerto Rico, es muy probable que piensen en ese acento que escuchan frecuentemente en la música del reggaetón, pero no es el único, aunque tampoco se puede negar la existencia de este tipo de acento, de jerga, etcétera. Sí, sí. Hay lugar para todos aquí. Claro, claro. Sí, mira, algo, y esto te hablaba al principio sobre esto, es que, mira, yo con el proyecto que tengo de los Cambios los Muñequitos y lo que yo quiero alcanzar con mi podcast, obviamente yo hablo a todo el mundo, incluso entrevisto bastante a personas que tienen raíces hispanas, pero no hablan bien el español. Entonces, ese es otro reto, ¿verdad? Que busco hablar entonces yo busco conectar con las personas y yo trato de esforzarme porque lograr conectar con la comunicación de esas personas. Pero en Puerto Rico hay y esta es parte, explicando un poco mi forma de pensar, es que en Puerto Rico hay unos 3.8 millones de habitantes y de repente yo he entrevistado a personas que de repente, digamos, una persona que vive en Madrid y allá hay sobre 4 millones de personas y yo digo, ellos no le hablan a su ciudad, ellos le hablan a todo el mundo. Entonces, para mí, entonces en un momento fue esa mentalidad como que yo no puedo hablarle solamente a Puerto Rico porque le estoy hablando a un grupo de 3.8 millones. Yo quiero hablarle a más personas. Entonces, buscando ampliar mi audiencia, pues busco llegar a ellos, ¿verdad? Pero te quería decir que en Puerto Rico, siendo tan pequeño, hay tanta diferencia en lo que, por ejemplo, yo nací en Yabucoa, también de una familia pobre, en una barriada de Yabucoa, y cuando llegué a adolescente me mudé a San Juan y de repente yo había palabras que yo no entendía, ¿verdad? Y hablamos me pasó. Sí, y hablamos con alguien de San Sebastián, por ejemplo, o de Mayagüez, o de Moca, o de por allá, y hay palabras que no entendemos, incluso el acento. Mira, para darte un ejemplo, en Yabucoa hay un barrio, el barrio Texas, y las personas de ese barrio dicen, por ejemplo, verde, en vez de decir verde o decir fuerte. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que localmente, en ese sitio tan, ¿verdad? Tan cerca, digamos, a Humacao,
pronuncian diferente. Entonces, hay una, no importa el tamaño, es como que yo creo que estos dialectos son como para ir creando tribus, ir creando grupos y ir sintiéndonos parte de este grupo que somos. Así es, y no se puede, nosotros muchas veces hablamos en el momento, pero no tomamos en cuenta que la manera en que estamos hablando hoy aquí tú y yo Uh-huh. está influenciada por siglos de historia. Desde Sí. nuestros taínos, luego los españoles, los africanos, los estadounidenses, y ahora con el internet al resto del mundo. Y por eso muchos de los niños puertorriqueños ahora no hablan como hablamos nosotros los adultos. Claro, claro. De repente dicen que quieren tirarse por el tobogán, cuando para los adultos puertorriqueños, Sí, sí, como que, sí. ¿cómo es esto? Eso es una chorrera, eso no es un tobogán. Pero claro, están expuestos al contenido de internet, a creadores de todos los rincones del mundo, españoles, mexicanos, colombianos, y de repente pues ya también eso se ve en la manera en que nosotros hablamos. Ya muchos niños no dicen que el traje es violeta, ahora dicen que es morado, y así sucesivamente. Sí. Pues los cambios históricos y esos ingredientes que forman parte de nuestra cultura inciden en la manera en que nosotros hablamos. Y quizás, como tú dices, en Puerto Rico hay muchas regiones, especialmente en el sur, donde hay muchas diferencias del resto de la isla o del archipiélago. Y quizás yo creo que con el pasar del tiempo y con esto del internet y la globalización y todo eso, es posible que se vaya como que estandarizando un Uh-huh. poco más el dialecto boricua y todos los acentos y dialectos en general, porque ya todos estamos como que más mezcladitos unos con otros a través del internet. Claro, claro. Mira, en estos días salió el disco nuevo de Residente. Sí, Y Residente tiene una canción que se llama Jerga Platanera, creo que se llama la canción. No sé si la has correcto. escuchado, pero en esa Sí, canción yo digo que es un glosario, un diccionario de la jerga sí, que él utiliza. Me pareció bien interesante que él dijo, no debe ser muy complicado, es decir, que así utilizamos es. nosotros. Y es como que una referencia para que si me quieres escuchar otras canciones me puedas entender un poco mejor. Exacto, como un diccionario boricua. Sí. Y esa canción me parece súper interesante. Muchas personas me la compartieron a través de los perfiles de mis redes sociales. Y me di cuenta de algo muy interesante, que incluso aunque él dice los equivalentes, digamos, dialecto boricua versus español general, en la segunda parte, que es cuando Mm, el dominicano empieza sí. a hablar de... Sí, sí, sí. Así que me di cuenta de que debe ser una tarea mía algo interesante compartir en mis redes sociales un poco más de trasfondo de esas palabras que mencionó Residente en su canción, porque como todo es tan rápido y no estamos familiarizados, o en este caso otras personas que no son puertorriqueñas no están familiarizadas con esto, de todas formas pueden estar un poco perdidas, porque me pasó a mí entonces con la parte dominicana. Así que es tan interesante que para los boricuas lo podemos entender perfectamente, pero de momento nos ponen el equivalente de otro país y quedamos un poco como que, guau, todavía estoy un poco perdido. Sí, sí. Déjame ahora ya empezar. Esto no es el estilo mío, ¿verdad? Pero esta pregunta puede ser como polémica. Vamos a ver. Vamos allá, vamos Y es allá. que, mira, yo creo, mira, te voy a dar un ejemplo. Yo hace algunos años, muchos años, escuchaba música de Silvio Rodríguez. Y yo de repente yo me encontraba como que, espérate, yo tenía que ir a buscar un diccionario para cuando Silvio Rodríguez decía que le iban a cortar el badajo o que en su Parnaso, y decía unas palabras y decía, ¿qué rayo es eso? Y yo tenía que buscar, ¿verdad? Y lo veía como que para mí, por ejemplo, la música y lo que la cultura popular que uno consume puede ser herramienta para uno crecer, para uno expandir, para uno aprender más. Y ese ha sido mi estilo. Yo, por ejemplo, a veces veo televisión española y me encanta, por ejemplo, hay un programa que se llama Pasapalabra, que tengo que estar viéndolo y viendo el diccionario, porque conozco más, ¿verdad? Y yo a veces pienso que sí, obviamente es inevitable uno tener un acento, es inevitable usar un dialecto, pero yo creo que también uno tiene que, aceptando lo que uno es, uno también tiene que buscar tener una curiosidad de aprender y expandir sus horizontes. Y a veces me parece
que, que mucha gente nos limitamos en esa curiosidad de seguir aprendiendo. Y nos refugiamos como que yo, lo he hablado en el podcast, esta actitud de que yo soy, como diría el boricua, yo soy así, breguen con eso, ¿verdad? Es como una parte no, más que aceptación, es como que es aislamiento, es como que no, yo soy así, no venga nadie a cambiarme. Háblanos un poco, ¿qué tú opinas sobre, verdad, el uso del dialecto, pero a la misma vez el deseo de seguir creciendo ahí, aprendiendo y conociendo de otras culturas, de otras cosas que no conocemos hasta ahora? Para mí una cosa no es opuesta a la otra, definitivamente. Ese es mi punto de vista. Me explico. El idioma, como muchas otras cosas en la vida, está al servicio de la gente y depende de la situación en donde nos encontremos. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en una situación formal, en una conversación formal, pues yo puedo remitirme a palabras de un español más estándar o formal para hacerme entender. Sin embargo, en mi diario vivir yo no hablo así. En mi día a Claro. día ese no es mi vocabulario. Y ahí es mi oportunidad de celebrar esas cosas que nos hacen únicas y que me hacen a mí sentirme auténtica, ser yo. En mi casa, incluso aquí, aunque yo siempre procuro, donde quiera que esté y sin importar de qué país es la otra persona con la que yo estoy hablando, yo siempre procuro tratar de hablar lo más auténticamente como yo lo hago, Ujú. porque ese es mi proyecto. Si no lo hago, le estoy faltando a la esencia de lo que yo quiero Claro. transmitir, que no necesariamente yo tengo que pronunciar todas las S y las R para ser inteligente o ser exitosa o que otra persona me entienda, que a fin de cuentas es el propósito de las palabras, hacerme entender. Ahora, perfecto, yo puedo utilizar un español formal o estándar, pero también celebrar esas cosas que me hacen únicas, que me hacen puertorriqueña, que me hacen diferente al resto del mundo, que me hacen parte de una comunidad. Y una cosa no está opuesta a la otra, pero definitivamente muchas personas se confunden porque piensan que las cosas son en blanco y negro. Y Ujú. piensan que como mi proyecto se llama Dialecto Boricua, yo estoy incitando a que la gente vaya a una entrevista de trabajo a hablar de la chamaquita cafre que se encontraron en el tapón y Sí, con sí, todas sí. estas palabras del dialecto boricua. Y no, una cosa no tiene, o sea, no es el que tú celebres el dialecto boricua no significa que no te puedes abrir la oportunidad de aprender más palabras dentro del dialecto boricua de otras épocas que quizás no conoces, pero también del español general y de otros dialectos. Cualquier tipo de aprendizaje es bienvenido sin tener que darle la espalda a esta otra cosa que nos distingue y es parte de nuestro día a día. No sé si me expliqué bien, Sí, sí, Cristóbal. sí, te entiendo bien. Obviamente, yo comencé hace muchos años, hace varios años, a mejorar mi destreza de comunicación. Yo entré a un grupo que se llama Toastmasters y todo eso. Y siempre, incluso me dedico ahora a ayudar a personas a cómo comunicar mejor. Pero algo que yo he entendido es que es como si tú contratas a un handyman, ¿verdad? O alguien que trabaja en tu casa, un chivero que te haga un trabajo. Si la persona llega con una sola herramienta, con un martillo, tú dices, pero te va a dar miedo de que con una sola herramienta. Yo pienso que el idioma es, son herramientas. Y yo creo que para uno trabajar mejor en este mundo que está conectado, que ahora tú tiras un video y tú no sabes hasta dónde llega, pues yo quiero tener más herramientas para trabajar mejor. Mira, yo Claro. tengo, en algún momento, yo escribí en mi blog un post que se llama, pero no lo hice sobre la expresión, lo hice sobre otro concepto, pero el título se llamaba, ajá, sí, Pepe. Es como que esa expresión de incredulidad, como que, ajá, sí, Pepe, ajá. Es una expresión de nosotros. Claro. Y ese es el post que más gente visita. Y lo visita porque está buscando qué significa en la ajá, sí, Pepe. Entonces, nuevamente, cuando yo lo veo, el idioma y el dialecto y las palabras y todo, siempre lo veo como herramientas. Mientras más yo aprenda, como que más opciones tengo para trabajar, para darme a conocer. Y como te Definitivo. mencioné, ese post que yo lo puse ahí porque era otra cosa. No es que yo estoy hablando de lo que significa la frase, sí lo menciono, pero de otra cosa. Y eso yo lo tiro al mundo y de repente ha llegado un montón de personas que yo no imaginaba, simplemente por esa expresión. Ujú.
Sí, no, definitivamente el Internet abre posibilidades infinitas al momento de llevar nuestros mensajes y por eso precisamente es que me gusta defender este tema del dialecto boricua. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchos puertorriqueños que pueden pensar que puertorriqueños, de los propios puertorriqueños y personas de otros países, a base de estos estereotipos que un poco discutimos anteriormente sobre lo que es ser puertorriqueño y lo que es hablar en puertorriqueño. Pero pues muchas veces nosotros como puertorriqueños crecemos pensando que no hablamos bien, que somos los peores hispanohablantes acá en América del español. Bueno, y si incluimos España, ni te digo. Pero no nos damos cuenta, pues lo mismo, de que la manera en que hablamos tiene una razón de ser muy ligada a nuestra historia, a nuestra cultura, muy ligada a España, específicamente a las Islas Canarias y Andalucía, donde también aspiran las S y donde también tienen el landacismo, que es el cambio de la R por la L. Así que más allá de yo pensar en que quiero estándar en mi contenido, por supuesto, porque como mencioné anteriormente, las palabras están al servicio de las personas, pero nuestros objetivos en nuestras plataformas son distintos. En tu caso, tú quieres llegar a un público bien grande y que te entiendan todo. En mi caso, yo quiero llegar a un público bien grande que nos entiendan cuando todos estos creadores de contenidos puertorriqueños, cantantes puertorriqueños o cuando visitamos a otro país utilizamos frases y palabras pues que nos hacen únicos, además de que el puertorriqueño también entienda por qué es que hablamos de esta manera y entienda que no necesariamente es un defecto, sino que está pues ligado a nuestra realidad histórica, a nuestra realidad cultural, etcétera, etcétera. Sí. Así que, pues, a la misma, igual como puedo educar a través de mi contenido a los puertorriqueños para que sepan por qué es que hablamos como hablamos, pues también puedo llevar este contenido a personas que están curiosas sobre qué significa tal cosa para un puertorriqueño o por qué los puertorriqueños hablan de tal forma, para que entonces todos nos podamos entender mejor, respetarnos más y valorar esas diferencias, tanto las personas de afuera como los mismos puertorriqueños, que muchas veces crecemos un poco frustrados, escuchando todo el tiempo que para, pues lo mismo, que para ser inteligente, exitoso, etcétera, pues tienes que sonar o hablar de una manera específica, porque si no, queda fuera de esas categorías. Sí. Sheila, a mí me parece algo bien interesante tu trabajo y es que tú atraes a la gente por algo, pero yo no sé si es consciente o inconsciente, pero es algo que también se va a llevar uno cuando sigue tu contenido. Es que, por ejemplo, para darte un ejemplo, la historia, ¿verdad? A veces comenzamos a hablar de unas palabras y eso requiere que tú tengas que buscar hacia atrás en la historia de dónde sale esa palabra. Creo que mencionaste en algún momento la palabra algarete, la frase algarete, eso viene de otra cultura, la palabra puertorriqueña zafacón, de dónde viene esa palabra, pero eso requiere que de manera indirecta las personas que te escuchan, obviamente tú tienes que hacer una investigación, averiguar, pero entonces tú le traes en parte a tu público un poco de historia, ¿verdad? Para tratar de entender de dónde es que venimos y de alguna manera indirecta, pues estamos aprendiendo de la historia de Puerto Rico. Ese definitivamente, eso es parte de mi objetivo. Dialecto Boricua, desde que nació hace ya 11 años, siempre su objetivo fue educar a través del entretenimiento, porque así nos gusta educarnos y queremos seguir educándonos. Y ese es el propósito, que la gente quiera seguir aprendiendo de lo que somos y por qué somos así. Y pues sí, definitivamente, pues esa primera frase de ¿por qué los boricuas decimos tal cosa? Pues es un gancho, y también la manera en que trato de explicarlo, que lo pueda entender desde un niño de primer grado hasta un adulto de 80 y pico, 90 y pico, de cualquier clase social, para que el mensaje de educación a través del entretenimiento pues pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y sí, ahí incluye a veces unos datos históricos, que esto llega a África, esto nos liga con las Islas Canarias, o también trato de conseguir otras personas de otros países, como haces tú también aquí en tu podcast, como que vamos a hablar con esta canaria, a ver cuáles son las palabras que tenemos en común. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantas cosas en común con las Islas Canarias? Pues vamos a hablar un poquito de la historia y de la cantidad, los cientos de miles de canarios que llegaron a Puerto Rico durante varios siglos.
Y pues ahí entre el entretenimiento, pues sobre nuestra historia, esos ingredientes que nos van formando hasta lo que somos hoy. Claro. Yo desde el principio que empecé el podcast, yo obvio tenemos esta frase en Puerto Rico que me cambiaron los muñequitos, ¿verdad? Y Sí. esa frase primero, algo que tuve que hacer es, hice como una encuesta entre personas de varios países que conozco y les dije, bueno, ¿qué significa para ti en tu país muñequitos? ¿Verdad? Yo dije, que no sea algo, algo vulgar, tú sabes. Claro, que te Pero ponga en problemas. sí, por lo menos no me encontré con nadie que me dijera algo obsceno sobre esa palabra. Y era una, eh, como muchas frases boricuas, cuando tan pronto la expliqué la primera vez, después le tomó sentido y la gente como que se captura. Entonces, te quería decir te mencioné lo de la historia, de que tú, eh, de manera así, digamos, subliminal, le pones a las personas curiosidad sobre la historia de Puerto Rico, pero también algo muy importante que te quiero mencionar es la parte de como de aceptación como pueblo, ¿verdad? Tenemos esta historia de que llevamos sobre 500 años de colonialismo y pensamos que todo, tenemos demasiada influencia de Estados Unidos, pero de repente uno va eh, a otros países y mencionabas, que esto ya yo lo sabía y te voy mencionando que en España dicen el fuel, es decir, el fuel, el combustible. Entonces, ¿dónde rayos sacan eso? O en otros países dicen el burger, o entonces de repente uno ve que en otros países pues dicen una de disparates y uno dice disparates por verdad, por exagerar un poco, pero utilizan cosas de las que normalmente a veces uno se puede sentir mal como puertorriqueño, pero otras personas la dicen, o uno ve televisión española y hay personas que cuando empiezan a hablar en su dialecto regional, tú casi no los entiendes, ¿verdad? Entonces, entender que no es que nosotros somos inferiores, ¿verdad? O que somos menos inteligentes o menos capaces, es que es una forma de distinguirnos, de ser individuales, ¿verdad? De ser dentro del colectivo, ser diferente a otros países. Y me parece que en parte también tu trabajo es como un trabajo de autoestima, ¿verdad? De sentirnos bien sobre pues, la aceptación de cómo hablamos. A fin de cuentas, tengo muchos objetivos. Yo te puedo decir, sí, eso es parte, pero mi objetivo primordial, o sea, en última instancia, el propósito de Dialecto Boricua es celebrar la puertorriqueñidad. En este caso me enfoco yo en la manera en que nosotros hablamos, o sea, en nuestro dialecto boricua, pero a fin de cuentas es celebrar que somos puertorriqueños, celebrar que tenemos una historia que nos hace únicos, que incide en la manera en que hablamos, nos guste o no nos guste. Tú puedes estar en desacuerdo con el uso de los anglicismos y asociarlo con nuestra situación política de colonia estadounidense. Pero esa es, aunque no te guste, no me gusta, pero es Ujú, una realidad y esa claro. realidad incide en la manera en que nosotros hablamos y como bien tú mencionas, muchas personas a veces con este caso en particular de los anglicismos lo asocian mucho a esa inferioridad como país, de que somos colonia y de que estamos sometidos a esto y por eso no podemos hablar bien un idioma y tenemos que meter el Spanglish ahí donde quiera que Ujú, podamos. Pero la realidad es que en otros países independientes también utilizan los anglicismos. El inglés es el idioma del turismo, del comercio, de la tecnología. Inevitablemente llegan palabras del inglés a todos los rincones del mundo y en muchos países usan anglicismo. Claro que nuestra situación política incide en que tengamos una gran cantidad de ellos y que con todo este paso de los años y de las décadas vamos adaptando y adoptando palabras a nuestra pronunciación y a la manera en que nos comunicamos. Sí, te puede o no gustar, pero es una realidad que ya no se puede cambiar. O sea, de cara al futuro se puede cambiar, pero ya esa estampa, ese sello histórico está y es parte de nosotros. Y claro, claro. Sí, y es que, por ejemplo, hace décadas atrás, pues en todo el mundo, pues Hollywood, Estados Unidos, era el principal creador de películas y contenido y series de televisión que se esparcían por todo el mundo. Obviamente, el impacto cultural de Estados Unidos a todo el mundo era increíble, pero exacto. yo lo puedo ver como que esto ha ido cambiando con el paso pues con el internet, los servicios Netflix y todo eso. Yo por ejemplo, recuerdo, ahora tenemos acceso directo
bueno, novelas turcas, novelas de España, películas de España, de Sí. Inglaterra, de todas partes del mundo que antes no tenía. Yo recuerdo cuando después del huracán María, que después del huracán María, pues como que estábamos como que desconectados del mundo, pero después del huracán María, yo recuerdo el día de Halloween, gente vestida con los disfraces de la Casa de Papel. Entonces, Sí, yo dije, ese fue casi, el disfraz del año. sí, entonces uno dice, wow, de repente, mira, esta serie de España, que antes, yo recuerdo a unas generaciones atrás, para ver cine español había que ir a Cinearte y Fine Arts y todos esos cines como que un poquito exclusivos. Y ahora de repente, ¿verdad? El, el internet, las telecomunicaciones nos permiten conectarnos y conocer de culturas de muchos países. Así que yo creo que, ¿verdad? No, nos sentimos bien de que no es tan solo ¿verdad? No, no somos nosotros los que estamos influenciados por la cultura de Estados Unidos. A mí no me gusta decir Exacto. americana, me gusta decir Estados Unidos, porque De es la acuerdo, de realidad. acuerdo. Y creo que muchas veces nosotros vemos las cosas de afuera como todo el mundo las debe ver, o sea, exponernos a cosas nuevas, a viajar, a consumir libros, películas, contenido de otros países es maravilloso porque nos abre nuevos mundos en este cerebrito, ¿verdad? Pero igualmente, como somos nosotros, como estamos dentro de la islita o puertorriqueños de la diáspora, no nos damos cuenta que otros también pueden celebrar y valorar nuestras diferencias y entonces encontrarse con una canción que incluya palabras del dialecto boricua o con una página o un contenido como este que incluya palabras del dialecto boricua y también ampliar sus conocimientos gracias a eso. Lo que pasa es que como es nuestro, no Claro, lo valoramos como algo diferente y único, pero otras personas también pueden aprender de nosotros. También nosotros podemos darle al mundo conocimiento. sí. Oye, y nuevamente tu proyecto, ahora en enero te lanzaste como que de lleno en tu proyecto, pero te pasa que ya la gente te ve, por ejemplo, hace unos años estaba el personaje del boricuazo, ¿verdad? Y todo el Sí. mundo recurría a donde él a hacerle consulta o a decirle cosas sobre su tema. En tu caso, tu vida cotidiana se ha convertido en muchas personas que se te acercan a hacerte preguntas, consultas, o a decirte alguna sugerencia sobre contenido. ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Verdad? Si tu proyecto ya te ha dado a conocer a nivel de que te haya cambiado tu rutina. Sí, definitivamente. Pues mira, en términos de redes, yo recibo cientos de mensajes al día, afortunadamente, porque eso me deja saber que los puertorriqueños están interesados en seguir aprendiendo e incluso personas de otros países que nuevamente escuchan en una canción algo o en un podcast algo de qué significa tal cosa. Así que en las redes esto es constantemente personas preguntando ¿y qué significa tal cosa? Estuve en una... Eso es una de las vertientes, pero en mi vida real también, entonces como es un tema que le llama la atención a muchas personas, entonces gente de mi vida real, mi mamá, mis tías, mis amigos, mira, te estaba diciendo tal cosa, ¿qué significa esto? Así que es un proyecto es difícil en mi caso separar el trabajo de mi vida real, de mi vida personal, porque también acá tengo personas interesadas en, oye, yo quiero saber esto, esto. Y sí, definitivamente causa curiosidad y eso, aunque lamentablemente yo quisiera contestarle a todo el mundo y no Mm, puedo, pero me encanta que genere ese interés porque significa que los boricuas están interesados en aprender más de lo que somos y de por qué somos así. Así que muy sí, bien, muy bien. Espero poco a poco poder contestarle a todos. sí. A mí me pasó que, como te mencioné, yo de adolescente, después de vivir en Yabucoa, me mudé a San Juan y de repente llegué a San Juan y decían unas palabras que yo decía, ¿qué está diciendo ella? Yo no entendí. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Por ¿Te ejemplo, en aquella acuerdas? época, estamos hablando hace ya unas décadas atrás, me decían, no, que le tiró bomba. Y yo, le tiró bomba, ¿qué rayos es eso? En ese momento yo no sabía qué quería decir, ¿verdad? Y A siempre mí me recuerdo que, pasó. ajá, No, 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 cuéntame, cuéntame. sí, sí, no, no, ¿con qué frase te pasó a ti? A mí me pasó cuando empezaron a decir que tenían que ir al puesto. Al Ok. puesto. Y yo, al puesto, un puesto, que, ¿cómo que un puesto? Porque yo no le digo, cómo le dices tú al lugar donde echas la gasolina? Ah, pues Tú mira, como, sí, de repente no lo había pensado, decías puesto y yo decía, no entendía. Ahora lo entendí cuando diste puesto de gasolina. Sí, sí, pues no sé, a la estación de gasolina,
a la gasolinera, ¿verdad? Yo le digo la gasolinera o el garaje, pero Ok. claro, ya vemos que la región donde crecemos define la manera en que nosotros hablamos. En el área metropolitana me estaban hablando constantemente del puesto y yo no entendía dónde quedaba este puesto donde todo el mundo tenía que ir. Sí, Incluso a mí me decían, y a veces una que otra vez me pasa, pero mucha gente me preguntaba que de qué país yo era. Y yo, pero ¿cómo que de qué país yo soy? Si estoy aquí sí, a 1 hora y media de distancia. sí. Porque pues, la Incluso región tú donde dijiste crecemos. puesto, y ¿sabes qué yo pensé? Yo viniendo de Yabucoa, había la Plaza del Mercado, y los negocios dentro de la Plaza del Mercado eran negocios pequeñitos, ¿verdad? Era un A eso, puesto de verduras, de vianda, claro. una carnicería, eran los puestos de la Plaza del Mercado. De repente yo, ¿puesto a qué se refiere ya cuando dice puesto? Exactamente, para mí eso también es un puesto o tu puesto de trabajo. Claro, Pero claro, hasta ahí, cuando todo el mundo me hablaba de que tenía que ir al puesto, yo no entendía. claro, claro. Sí, y a mí me pasó que yo, como te dije, me mudé a San Juan, pero después con el paso del tiempo, mi familia seguía en Yabucoa y después pues me enamoré la que es mi esposa ahora, y ella es de Humacao. Entonces, de repente, cuando empezamos a compartir, nos encontrábamos diciendo cosas que yo decía, era como un alivio para ella, como que tú me entiendes. Sí, sí, Por sí. ejemplo, en San Juan, el jobo es una fruta, en Humacao y el área este era cítara, ¿verdad? La cítara era el jobo. No sé Para cómo mí le es dicen. un juego también. Sí. Entonces, el jobo en el área este, en el sureste, era lo que en otros sitios llaman el jovillo, que es como que parecido, pero más pequeñito, ¿verdad? Entonces, Sí. o una frase tan cotidiana que alguien decía algo, entonces tú querías decir que eso no era así. Alguien de acá decía, yo no. Ay, y de repente era algo tan automático que ella de repente, ella lo decía y yo, tú dices yo no, y yo digo yo no. Y ella se daba cuenta que la gente no la entendía cuando decía eso. Mira, eh, ¿cuáles son de los temas que más te pregunto o de las palabras que más te hacen preguntas? Te voy a hacer una vez porque esta yo nunca, de repente se me ocurrió, es la frase cuando dicen Nacarile del Oriente. ¿Tú has escuchado esa palabra, Nacarile? Yo nunca, por más que he buscado, nunca, no tengo ni idea de dónde sale esa palabra. Sí, Nacariles del Oriente, para los que no son boricuas, es como una expresión de negación, como vamos a ir a pasear mañana. Nah, Nacariles del Oriente, yo estoy muy cansada. Sí, 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 sí. De hecho, creo que es una frase que va cayendo en desuso porque hace Sí, sí, años sí, sí, que claro, yo no lo claro. escucho. Pero sí, si van a mi página web, tengo un contenido sobre eso. Eso no lo tengo en redes sociales, pero en la página web hablo un poquito de eso. Y de hecho, hace tantos años que escribí sobre eso, que ya no recuerdo bien cuál es la historia, pero creo que NACA era Ujú. antes como una afirmación o sea, como una negación, y de ahí Ok, creo que salió el Nacariles del Oriente. Y del ok. Oriente por la lejanía, como que Nacariles del Sí, sí, Oriente. sí, No. sí, sí. Y cuando te hacen consulta, ¿a qué, vamos, cuáles son las top, digamos, las top 10, las palabras que mucha gente te pregunta, especialmente de otros países, que les puede sonar peculiar, particular de Puerto Rico? Pues la suerte que yo tengo es que pues, mi contenido lo consumen personas de distintas edades y de distintas regiones. Así que eso también define cuál es la pregunta que me van a hacer. Por ejemplo, si es alguien de Ponce, pues ya yo sé, Ponce queda en el sur de Puerto Rico, pues ya yo sé que me van a preguntar algo como qué es masa, qué es boa o qué es buque para la bicicleta, cosas Ujú. así. Puertorriqueños que viven en la diáspora, pues, o que ya son segunda o tercera generación, me van a hacer muchas preguntas como que por qué decimos rufo o al techo, o Sí, norsa a la sí, enfermera, o carpeta a la alfombra. Así que ujú. también quien me pregunta define qué tipo de Sí, pregunta sí, sí, me va a sí. hacer. Y por supuesto, pues siempre tú sabes cómo es la cosa. Siempre van a estar las palabras malas, entre comillas, o las Claro, palabras vulgares que crean mucha curiosidad, muchas consultas sobre eso. sí. Fíjate, algo que me pareció interesante en el momento que mencionaste eso, es que
pensamos que cuando decimos dialecto boricua, pensamos en que nosotros vamos a hablar, en las cosas que yo digo, ¿verdad? Pero me parece también que en la manera en que uno se adentra en lo que tú haces, uno puede empezar a desarrollar lo que uno llama escucha activa. Empezar a escuchar mejor, tratar de escuchar mejor. Porque parte, ¿verdad? Gran parte de la comunicación es también escuchar. Si no escuchamos bien, no vamos a poder comunicar bien. Entonces, yo creo que cuando tú dices que cuando tú escuchas la consulta, aunque sea escrita posiblemente, tú puedes discernir, sacar información. Mira, esta persona es tercera generación de Estados Unidos, es de padres que no hablan bien el español, lo han ido, por ejemplo, la palabra Norsa, esa palabra yo recuerdo haberla escuchado cuando niño, pero ¿quién dice Sí, Norsa ahora? Por lo menos aquí en Puerto Rico, yo hace años que no escucho esa palabra, la palabra Norsa, mis que es, abuelos la decían, que viene del sí, inglés nurse, o sea, nurse, enfermera. exacto, Ah, sí, la sí. Norsa me puso la inyección, la enfermera, the Sí, sí, nurse. sí, sí, sí. Sí, pero que es algo bien interesante, o sea, ver que escuchar, mira, para poder comunicar bien y conectar con la gente hay que como que empezar a escuchar. Entonces, escuchar las palabras, escuchar cómo, cómo dicen algo y por qué lo dicen así. Entonces uno conoce mucho de las personas. Mencionaste las personas de Ponce, pero es que en Ponce hay un nacionalismo, por decir de una manera, un orgullo de ser de ese pueblo que obviamente yo me imagino que eso eh, se transforma, corre a todas las áreas. Entonces alguien de Ponce que habla de una manera siente un orgullo hablar así porque es de Ponce, porque Ponce es Ponce y lo demás Exactamente. es parking, como Y dice. eso es, exactamente, y eso es maravilloso, sentirte parte de un grupo donde tú eres tú a tu máxima expresión. Y nuevamente, eso no significa que no puedes exponerte a otras influencias, pero sentirte tú, sentirte auténtico, sentir que puedes, como tú me mencionaste con tu esposa, sentir que tú puedes hablar con alguien y que te comprende sin que tú tengas que ajustar nada, eso es maravilloso. Así que eso es es parte de lo que yo quiero celebrar, pero a la misma vez celebrar que el dialecto boricua no es uno, el dialecto boricua no es como hablas tú, el dialecto boricua no es como hablo yo, el dialecto boricua tiene muchas versiones que van a depender pues, de muchas cosas. Crecimos en Estados Unidos, crecimos en otro país, tenemos una mamá boricua pero un papá español, por poner un ejemplo. Crecimos en San Sebastián, crecimos en Guaynabo, nuestros padres tienen mucho dinero, poco. Hay tantas cosas que influyen en la manera en que nosotros hablamos sin que una sea más válida que la otra. Claro, claro. Y yo como te digo, eh, el querer, por ejemplo, cuando conozco a una persona de otro pueblo, por ejemplo, y busco reconocer cómo pronuncia algo diferente, en el interés que yo puedo mostrar en aprender cómo esa persona lo dice, o el interés que yo puedo buscar en conocer esta palabra, por qué la dices así, qué significa para ti, por ejemplo, el puesto, ¿verdad? Sí, Esa curiosidad, pues nos permite conectar mejor, porque conectamos cuando conversamos, y si de repente alguien dice, no, que voy para el puesto, y tú le dices, eh, oye, perdóname, pero ¿a qué te refieres cuando dices el puesto? ¿Verdad? Si esa curiosidad de preguntar, ahora si te quedas callada no aprendes, ¿verdad? Si no preguntaste lo que significa el puesto, ¿verdad? Es, es, exactamente. yo creo que la curiosidad es bien importante porque, mira, yo por ejemplo, la canción de Residente, pues la Sí, escuché con mucha curiosidad y más como tú decías, la segunda parte del dominicano, ¿verdad? Que yo sí, decía, ahí sí que yo decía, wow, esa palabra exactamente. no la entiendo. Entonces es como que expandir los horizontes cuando uno empieza a escuchar eh, otras personas cómo pronuncian o las palabras como las usan, que es bien, bien interesante eso. Sí, definitivo. Otra cosa que me encanta es que cuando yo recibo un mensaje de un puertorriqueño que vive en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, porque hay otros que me consultan de otros países, pero esto es particularmente evidente en Estados Unidos, donde hay tantas personas de tantos países diferentes, que ven el espacio de dialecto boricua como una oportunidad de reafirmar su puertorriqueñidad con orgullo. Sí, Porque pues mucha gente me escribe como que, ay,
me encanta encontrar esta página. Ahora cuando hablo con mis amigos y empiezan a criticar la manera en que yo hablo, tengo una manera de explicarle por qué lo hago así y no que es simplemente un disparate como otros lo tildan. Yo estoy escuchando constantemente a personas, incluso con buenas intenciones, que se me acercan a mí diciendo, mira, y tal cosa, y tal palabra, eso es otra loquera, otro disparate de los boricuas, porque vamos pues creciendo pensando en esas cosas. Así que me encanta saber que ese espacio se ha convertido en un escudo de orgullo para los puertorriqueños que nunca tenían una respuesta cuando otra persona les decía, pero ¿por qué tú dices tal cosa si se dice así? Y ahora pues tienen esta oportunidad de decirle, si tú lo dices así, eso es válido, pero yo lo digo así por tal razón y también es válido. Claro, claro. Sí, es que yo siempre pienso que, mira, ahí a mí me pasa mucho que yo a veces tengo que decir, ok, tú me dijiste esto, ¿qué significa para ti eso? Y no estamos hablando de palabras peculiares, sino palabras tan sencillas. Por ejemplo, hace una semana tuve una entrevista con alguien y hablaba sobre infidelidad. Y yo digo, bueno, primero vamos a definir qué es infidelidad. Infidelidad es pensar en otra mujer o en otro hombre, ¿verdad? Entonces, ese punto de vamos a aclarar las definiciones para saber que estamos hablando y que lo estamos entendiendo. Eso es Claro. muy, muy importante. Mira, hace unos años yo escuché la historia de una cantante, hace unos años la conocía, se llamaba Susan Vega, tenía una canción que se llamaba My Name is Luca, creo que era de una historia. La cosa es que ella, con su apellido Vega, ella nació en Estados Unidos, en New York, y ella creció y toda su vida trató de aprender de la cultura puertorriqueña, de estar en bailes folclóricos, grupos de bailes folclóricos y todo eso. Era un deseo de aprender de la cultura. Y cuando llegó adulta descubrió que su padrastro era puertorriqueño, pero ella era blanca, ¿verdad? Ella hija de un estadounidense. Pero Okay. siempre digo eso porque las personas, nosotros vemos nuestra cultura y nuestro idioma desde una perspectiva, nosotros estamos aquí en el centro, pero mucha gente en Estados Unidos ven nuestra cultura, nuestra pues, nacionalidad, nuestro idioma, y lo ven como con un tipo de ilusión diferente, un objetivo diferente. Es algo que buscan con una ilusión de buscar identidad. Y entonces esa forma de buscar el idioma, ¿verdad? Sí es válida también para ellos. Porque yo siempre recuerdo de niño que en la escuela había un grupo de New Yorkers y los puertorriqueños, entonces había como una guerra. No, entonces eh, ellos tienen otra perspectiva, pero tienen un amor diferente, pero un amor a nuestra cultura y un amor a nuestro idioma, ¿verdad? Y yo creo que en ese aspecto, esa es otra cosa más que hace tu proyecto, ¿verdad? Es como que Exactamente. un punto de encuentro, un punto de convergencia entre una diáspora que a veces no ve la cultura de la misma manera que nosotros la vemos, pero la ve con el mismo pues anhelo, con el mismo amor, ¿verdad? Me parece eso Claro, muy interesante. ahí viene la frase de que como nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pues Claro, los que estamos aquí estamos constantemente, que también es válido y que debemos ser conscientes de todas esas cosas. Pero creo que nuestros pensamientos siempre están girando en torno a, ay, Dios mío, aquí los hoyos de la carretera, el gobierno corrupto, el ta, y no nos tomamos el tiempo de pensar también las cosas maravillosas que tiene nuestra isla. Porque pues es una realidad que vivimos cosas difíciles aquí en Puerto Rico y pues muchas veces nuestros pensamientos giran en torno a eso negativo y no nos damos cuenta pues de esas cosas bellas y únicas y preciosas que tenemos. Entonces los que no la tienen, ya sea porque nacieron allá o porque tuvieron que irse, eso es otro dolor diferente. Las personas que me dicen, llevo 2 años, llevo 10 años, llevo 20 años, pero todavía pienso en esto, trato de ir todos los años, pues también para ellos es una manera de conectarse y de entender, ay, mira, mi mamá decía eso en mi casa, pero yo nunca he ido a Puerto Rico y no sabía que, gracias por dar esos ejemplos, ahora entiendo la palabra mejor, ahora la voy a seguir usando. Y pues también los que sí crecieron aquí pero viven allá, pues también tienen una herramienta, por ejemplo, para mostrarle a sus hijos que sí nacieron allá y que a veces no entienden la manera en que ellos hablan, como que, mira, le estoy enseñando a mi hijo que tiene 17 años y que se pasa diciendo, mami, ¿qué es eso que tú dices? Que yo no te entiendo. Pues le estoy enseñando tus videos y de cierta forma es una manera de conectarnos
de conectarnos con los que están aquí, los que están allá con sus hijos que ya piensan de una manera diferente porque han crecido en un entorno diferente, una manera donde todos los puertorriqueños se pueden reunir sin importar quién sean, cómo hablen, dónde estén, dónde hayan crecido, cuánto dinero tengan, que todos se puedan reunir en un mismo espacio para aprender cómo somos y por qué, y celebrar lo que nos hace diferentes, pero también lo que nos hace igual entre nosotros. Ya con eso no hay más nada que decir. Ese cierre estuvo perfecto. Sheila, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Verdad? Y mencionaste que ahora estás, desde a partir de enero, estás con el proyecto a tiempo completo. ¿Qué más hay para ti? ¿Qué viene? ¿Qué vendrán talleres, conferencias, algo online? ¿Qué hay más para tu proyecto? Pues ya Dialecto Boricua está en 5 espacios virtuales diferentes, que son Okay. su página web, y ahí pueden conseguir material desde que nació Dialecto Boricua. Está en Facebook, en Instagram y en TikTok, que son las redes sociales principales, y está en YouTube, aunque eso todavía está en crecimiento, pero Okay. me comprometo a que eso va a seguir creciendo. ¿Hacia dónde se dirige Dialecto Boricua? Pues muy probablemente a crear uno o varios libros sobre todo esto que he aprendido con el tiempo, porque también, pues gracias al Internet, tengo la ventaja de recibir información de muchas personas, que es información que no necesariamente está registrada en libros que ya estudian el dialecto Uh-huh. boricua, porque la ventaja del Internet es esa, que tengo personas en tiempo real dándome información de, yo vivo aquí, para mí significa tal cosa. Así que sí me gustaría hacer un libro, y las charlas ya existen, Súper. las charlas las llevo a tanto a empresas como a escuelas en Puerto Rico, pues para hablar precisamente de eso que hemos estado hablando aquí. Número 1, celebrar lo que somos, y número 2, ser conscientes de cuáles son esas frases para que cuando nos toque comunicarnos con otras efectivas y sepamos como que, sí, tira esto en el zafacón y para mí el zafacón es tal cosa. Y pues así se promueve una comunicación más efectiva con otros hispanohablantes. Así que si a eso les interesa, pues me pueden conseguir por las redes sociales o por dialectoboricua@gmail y coordinamos algo. Súper, súper. A mí me parece que, por ejemplo, eso lo mencionó Chente, lo mencionabas tú con Chente en su entrevista, es que alguna palabra surge en un contexto. Entonces, antes, pues no se documentaba tanto, pero ahora todo con las redes sociales, todo lo que se escribe, todo lo que escribiste en tu blog está ahí, ¿verdad? Todo se documenta y todo se registra. Entonces nos va a permitir entender futuras generaciones, tener mejor contexto, mejor conocimiento, comprensión de lo que pasó. Porque nuestras Definitivo. palabras, por ejemplo, una palabra que se menciona es Lindbergh, ¿y de dónde sale eso? Pues hay un contexto histórico, sea cierto o no Correcto. sea cierto, pero siempre surge de esa época y hay muchas cosas, como todo, la música, la cultura, todo se da en un contexto histórico, un contexto político, geopolítico, social, todo eso. Y la manera en que nosotros Exacto. conozcamos mejor nuestro dialecto, pues vamos a conocernos un poquito mejor, ¿verdad? Eso, Exacto. eso es reconocer que, por ejemplo, que decimos muchas cosas y que esas cosas salen de Canarias. Y si, ¿y dónde es Canarias? Entonces uno busca ya. O de repente Exacto. surge porque hubo unas migraciones en unos momentos históricos de algunos sectores, la industria de la caña. O sea, son cosas que nos permite, ¿verdad? Tener esa curiosidad de saber, mira, pues en Puerto Rico ahora no se ve, pero aquella, por ejemplo, en mi pueblo Yabucoa, aquel edificio que está allí, aquellas chimeneas que se ven a lo lejos, era el centro de la central azucarera, era el centro de la vida del pueblo. Y es toda una Exacto. cultura y todo eso. Y entonces, ¿verdad? Eso creo que tu proyecto pues, nos ayuda de muchas otras maneras, que más allá, que es la parte de conocer una palabra sencillamente ya, su significado y ya. Exacto. Conocer la manera en que hablamos nos ayuda a conocernos no solo como pueblo, sino hasta como individuos. Así que Claro, con una simple palabra podemos comprender mucha de nuestra identidad. súper, súper. Sheila, gracias por esta conversación tan interesante. Yo imagino que ya estás acostumbrado a que casi todo el mundo dice dialecto boricua, como si fuera nombre y apellido, y no tu nombre, que Sheila Torres. Eso es parte de, pero sí, Sheila Torres. Gracias, Sheila, por esta interesante conversación. Gracias a ti, Cristóbal.
tin, 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 tin.